en el proceso de construcción europea dentro del bloque Maastricht, el gran salto hacia la Unión Política y Ciudadana. Tenemos con nosotros a Alejandro Cercas Alonso. Él es codirector del módulo Jean Monnet EU Hub de Integración Europea de la Universidad de Extremadura, una tarea que ha asumido después de 3 legislaturas, si no me equivoco, en el Parlamento Europeo. Debo decir, además, que comparto con él el honor, ¿no?, de haber llegado juntos a Bruselas, porque llegamos en el mismo año, en el 99. Si bien él ya había estado mucho antes en Bélgica trabajando en diferentes funciones. Él ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva de las Juventudes Socialistas desde 1974, que fue cuando comenzó su carrera política. Luego llegó a ser miembro del Comité Federal del PSOE entre el 79 y el 2000, secretario del área de la Comisión Ejecutiva del PSOE entre el 84 y el 96, diputado al Congreso por Madrid entre el 82 y el 89 y por Cáceres entre el 89 y el 99, año en el que dio el salto al Parlamento Europeo. En el Congreso fue también, además, presidente de la Comisión de Política Social y Empleo en el Congreso de los Diputados, un área en el que luego ha seguido trabajando los que le hemos seguido de manera muy profunda, muy intensa, hemos de decirlo, y además consiguiendo logros bastante importantes desde el Parlamento Europeo. Él ha conseguido algo que yo espero conseguir algún día. Cuando se ha vuelto ha sido ya para jubilarse. Entonces, bueno, espero poder seguir tus pasos. Es alguien de quien yo he aprendido mucho, porque además hemos tenido la suerte de que ha sido un eurodiputado no solamente muy activo por Europa, pero muy comprometido con España y con la región de Extremadura. Y he de decir que también, pues, para la Fundación Academia Europea de Justea ha sido un gran aliado, pues, para permitirnos introducir todos esos temas, y aprovecho este espacio público, pues, para agradecer esa implicación. No solamente con nosotros, eso también hay que decirlo, aprovecho para decirlo yo, pero con toda la sociedad extremeña. Siempre he estado ahí descolgando el teléfono, pues, para atender las necesidades de los ciudadanos, que bueno, no deja de ser una vía de comunicación y de participación directa de los ciudadanos a través de los eurodiputados. Alejandro, muchas gracias por estar aquí. Sé que andas con diferentes proyectos, diferentes compromisos, pero siempre atiende a nuestras llamadas. La audiencia es todo tuya. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Miguel, por tus palabras, siempre un poco exageradas, ¿eh? La amistad tiene estas cosas. Y yo tendría que empezar por los mismos agradecimientos, las mismas sensaciones, las mismas emociones que ha contado mi predecesora, pero como tenemos poco tiempo, pues simplemente pues que quede patente mi agradecimiento a la Fundación, mi agradecimiento a todos vosotros y a todas vosotras, y espero que la aproximación que voy a hacer a una conferencia que va a cambiar un poquito el marco quizá conceptual del curso, que es un curso más jurídico, aunque yo soy jurista, me permite que mi son un poco traicione a la causa y hable hoy más de la historia, que es la pasión que en este momento me tiene más pillado. Voy a contaros un poco, quiero que hagáis conmigo un viaje en el tiempo, al año 90, 91, 92, me imagino que no habéis nacido, la mayoría de vosotros y de vosotras, pero que hagáis ese viaje para ver cómo fueron los debates políticos y los debates parlamentarios que precedieron o que simultanearon lo que fue la aprobación del Tratado de Maastricht. A mí me parece muy importante hacer este viaje en la historia, recordar, no como un ejercicio arqueológico o como un ejercicio simplemente de erudición, de que después podáis en unos exámenes poder decir unas fechas, unos criterios, sino como un ejercicio para que comprendáis incluso no lo que pasó entonces, sino lo que está pasando hoy y lo que va a pasar mañana o pasado mañana en el futuro de Europa. Hay un historiador francés que se llama Ernst Bloch, que dice que la comprensión de lo que, o la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Es muy importante, por tanto, para que sepáis los debates que hoy hay en torno a la reforma de Europa, que en el fondo es la reforma de Maastricht, porque el Tratado de Lisboa no es otra cosa que la reforma de los tratados de Maastricht, de Ámsterdam y de Niza. O sea, estamos en el Tratado de Maastricht prácticamente. Si queréis conocer a fondo de qué se está discutiendo hoy,
tenéis que conocer de qué se discutió en el origen de lo que han sido las piedras maestras del edificio de la Europa que conocemos hoy, que es la Europa de Lisboa. Por tanto, es un viaje para el conocimiento y también, como tienen, yo creo, la vocación estos cursos, para hacer de vosotros ciudadanos responsables y que hagáis los juicios que sean positivos, negativos, críticos, pero con conocimiento de los hechos. O sea, que no repitáis a veces chascarrillos o frases hechas, sino que conozcáis realmente qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó, porque pasaron muchas cosas y dejaron de pasar otras. ¿Cuáles fueron las razones que nos llevaron a lo que fue el Tratado de Maastricht? Que sigue estando, como es lógico, en el debate, porque son los cimientos de la Europa actual. Quiero un poco avanzar la conclusión y ir fijando algunas ideas, luego si queréis en el debate, si tenemos tiempo, profundizaremos, pero mi conclusión fundamental es que acostumbrados a la vida política nacional tenemos la tentación todos de ver el debate político en una taxonomía de derechas e izquierdas. Bueno, pues Europa no se comprende, Maastricht no lo vais a comprender si aplicáis una matriz derecha e izquierda a lo que fueron aquellos debates o a lo que están siendo hoy los debates, incluido lo que esta mañana, bueno, no esta mañana, los debates que ha habido con el CETA y con otras cosas en el Parlamento Europeo. La línea divisoria, el parteaguas de aquel debate fue básicamente entre lo que podríamos decir los soberanistas y los europeístas. Ese es el parteaguas de Maastricht. Los que, de alguna manera, podríamos decir que son los que siguen creyendo que el Estado-nación es una figura eterna e inmutable, donde la soberanía es irrestricta, no tiene límites, y los que podríamos llamar protofederalistas, porque ya veréis que en la historia de Europa el federalismo termina por ser fracasado en la historia, pero sí están luchando porque un día vivamos en un mundo donde la soberanía sea una soberanía compartida y donde vayamos, por tanto, a un elemento de convivencia entre las naciones en las que se diluyan las fronteras. Se diluyan las fronteras y se comparta, y en lugar de ocurrir y pensar con criterios de independencia, pensemos con criterios de interdependencia. Por tanto, el debate de Maastricht va a ser un debate básicamente de soberanistas frente a protofederalistas. Y el debate de Maastricht va a ser, como saldrá en el curso o en vuestras currículum académico, dos conceptos también que un universitario tiene que saber para conocer Europa. Hay dos conceptos básicos para comprender cómo funciona la Unión Europea. Uno es el concepto de lo que es lo intergubernamental y otro concepto es lo que es lo comunitario. Es decir, hay muchos euroescépticos, pero hay también muchas visiones de Europa. De Gaulle, por ejemplo, el general de Gaulle era un europeísta, pero un europeísta que creía en la Europa de las naciones, que creía en lo intergubernamental, creía en una Europa de la cooperación entre los Estados. Mientras que hay otro concepto de Europa, lo que se entiende por el europeísmo, que lo que trata es de un concepto de integración. Y es lo que vamos a ver hoy en Maastricht, que es la dinámica, la dialéctica entre lo intergubernamental y lo comunitario. Y veréis cómo en Maastricht se produce un curioso fenómeno de síntesis, de convivencia entre modelos, que luego también lo veremos al final de la conferencia, si me da tiempo, termina, como avanzó el presidente de la Comisión, Jacques Delors, esto no va a funcionar. No va a funcionar porque es un principio ineludible de que lo que es intergubernamental choca con la idea de la integración europea. Bien, este concepto, antes lo ha dicho Susana, tiene que ser acompañado de otra comprensión, ya lo ha dicho, yo lo subrayo, muy importante, ver a Europa como un proceso. Tenemos la idea de los Estados-nación, España, Francia, Italia, ya construidos, fabricados. Europa no está construida, se está construyendo. Maastricht se está construyendo. Es un paso más. Y eso a veces lleva, sobre todo a la gente joven, a una cierta desesperación de ver que no se acaba nunca, que es muy incompleto. Pero es muy importante y simplemente me permitiréis que retome ahora uno de los artículos del Tratado de Maastricht, vuelvo a lo jurídico, el artículo que hoy es el artículo 2E del Tratado de la Unión Europea de Lisboa, que es en esta
formulación tan inocente de este artículo está la base de por qué los británicos han ido. Y dice el artículo 2e del Tratado de la Unión Europea, recogido de Maastricht, que el presente tratado constituye una nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha de los pueblos de Europa. Esas dos líneas explican el porqué del Brexit. Ese proceso es el proceso que niegan los que se salen de Europa en este momento de la Unión Europea, porque no entienden Europa como un proceso donde nos vamos a ir acercando cada vez más a una unión más estrecha de los pueblos de Europa, no de los estados, de los pueblos de Europa. Aquí, en este pequeño párrafo, entendéis o podéis entender buena parte del debate actual. ¿Me vais a permitir? Bueno, antes os hablaba de Mark Bloch. Con permiso de los juristas, yo creo que tenemos que tener una idea del tiempo histórico donde se hace el debate jurídico. Entonces, en ese viaje que os decía, quiero que me acompañéis a lo que era el año 1990. ¿Cuántos no habéis nacido en el año 1990? Todos, eso, nada, en fin. Me siento realmente abrumado, porque yo ya en 1990 ya era diputado en el Congreso, o sea que realmente me siento muy viejo y muy fuera de lugar. Bueno, pues en 1990 tenéis que pensar, no seáis adanes, antes que vosotros hubo más gente en el mundo, hubo otros procesos históricos. En 1990 estamos viviendo, cuando se empieza a discutir Maastricht, estamos viviendo unos procesos que cambian la historia de Europa. En 1989 ha caído el muro de Berlín. Europa ha estado dividida durante 45 años y se han estado amenazando de una y otra parte más de 30.000 ojivas nucleares. Estábamos en plena Guerra Fría. El año 89 cambia radicalmente el proceso y cae el muro de Berlín. El muro de Berlín tiene muchas implicaciones, pero hay una implicación fundamental que es, lo veremos luego un poco más de detalle, es el momento donde se va a relanzar el proyecto europeo porque va a haber que responder a un tema muy grave que es el tema de la reunificación de Alemania y cuál es el papel de Alemania en la historia de Europa. De modo que 1990 es el año de pistoletazo de salida de Maastricht, aunque ha habido un pistoletazo de reforma de la Unión Europea, una reforma que se hace ineludible ante la nueva realidad que hay en Europa de cuando cae el muro y se reunifica Alemania y se destruye a la Unión Soviética. Pero ha habido muchos antecedentes a Maastricht. Solamente quiero en este momento subrayar, entre otras muchas cosas, un documento importante que es el informe que presenta Jacques Delors, que es un hombre fundamental. No sé si alguien puse antes unas fotos de los líderes. Es un hombre fundamental desde el año, realmente la gran cabalgada de Europa es del año 85 hasta el año 95, los 10 años de Jacques Delors. El año 89, él presenta en abril del 89 un informe explicando que a pesar del acta única y a pesar del mercado interior y a pesar de lo que ha sido el Tratado de Roma, Europa no va a poder funcionar si no tiene una moneda. La guerra monetaria, las devaluaciones competitivas, la guerra entre los Estados. Europa necesita una unión económica y monetaria. Europa, dice Delors, también necesita una política económica porque no va a poder avanzar en un mercado interior si hay asimetrías monetarias, si hay lucha entre unos y otros estados con devaluaciones competitivas. Ese momento del informe de Delors del año 89 prepara lo que va a ser la respuesta que van a dar después Mitterrand y Kohl. 1990 no se explica sin la presencia de grandes ideas y de grandes líderes en Europa. Entonces, entre los grandes líderes en Europa, si me pones la siguiente, por justicia histórica, espero que los conozcáis, pero si no, es el momento de conocer a François Mitterrand, presidente de la República Francesa, y Helmut Kohl, canciller de la República Alemana. Esos son los dos padres del Tratado de Maastricht. Va a ser el acuerdo. Eso os va a explicar por qué es tan importante la pareja franco-alemana en este momento también, cómo se va a relanzar ahora con Macron y con Merkel, porque previsiblemente será Merkel quien gane. Está la Europa de hoy anclada en lo que fue la Europa de los años 90. Van a ser Mitterrand y Kohl los que van a romper el nudo gordiano. Y son ellos los que envían el año 90, en un consejo que hay en abril de ese año en Dublín, envían una carta a sus colegas. Ya somos 12, ya estamos los españoles, los portugueses y los griegos, y les dicen a sus colegas, Europa, año 90, ha pasado lo que está pasando, se va a reunificar Alemania, entonces Europa necesita dar un salto adelante, reformar el tratado,
con 4 elementos fundamentales tiene la carta de Mitterrand y de Kohl a sus colegas. Hay que incrementar la legitimidad democrática. Esto ya no solamente puede ser un tema de diplomáticos y de políticos, tienen que estar los ciudadanos, son ideas también de Delors. Tenemos que tomar una mayor eficacia en las tomas de decisiones. Antes tomaban las decisiones 6 personas en torno a una mesa camilla, una chimenea, todos amigos, ya son 12, pero ya se anuncia que va a haber muchos más países. Ya está anunciado el año 90, hay 3 países neutrales que han sido neutrales en la Guerra Fría, que son Austria, Finlandia y Suecia, también Noruega, pero aunque luego fracasa la integración de Noruega, ya vamos a ser 15, va a ser inmediatamente el año 93, van a ser 15. ¿Cómo tomar decisiones a 15? ¿Cómo tomar decisiones a 20, a 25, a 30, como ya se anuncian en la descomposición de la Unión Soviética y ya se empiezan a prever los grandes líderes que va a haber una Europa mucho más amplia? Por tanto, ya no puede tomarse decisiones por unanimidad. El gran problema va a ser la unanimidad y la mayoría. Y esto lo va a conectar con lo intergubernamental y lo comunitario. Si es intergubernamental, tiene que ser unánime, porque cada Estado va a poder poner el veto a las decisiones. Si es comunitario, es una comunidad, será por mayoría. El gran problema del voto por la mayoría o el voto por la unanimidad. Y luego un gran asunto, la política exterior de Europa. Cae la Unión Soviética, cae el bloque comunista. ¿Qué va a haber? ¿Solamente una potencia triunfante en los Estados Unidos? ¿Qué papel juega Europa en el mundo? ¿O todos como los enanitos de Blancanieves? ¿O vamos a ser realmente significativos en la política internacional? Kohl y Mitterrand le dice a los colegas, hay que reformar el tratado, hay que reformar y tenemos que ir a lo que luego va a ser el Tratado de Maastricht. Inmediatamente que ellos suscitan el problema, la Comisión Delors, que es realmente uno de los grandes padres de Europa, toma el año 90 y rápidamente Delors y la Comisión, que es una comisión, a diferencia de las que hemos conocido después, es una comisión que es el líder de la Unión Europea, entiende que es el momento de hacer una gran comunidad. Entonces, el Parlamento también, ahora veremos cómo ha sido el debate en el Parlamento Europeo, toma también un cierto liderazgo pidiendo una nueva y gran comunidad europea ante los retos del futuro y las oportunidades que dan esos retos del futuro. Y en diciembre de ese año, diciembre del 90, 14 y 15 de diciembre, en Roma, el Consejo Europeo, la reunión de jefes de Estado y Gobierno, convoca 2 conferencias intergubernamentales para reformar los tratados. Una para hacer una Europa política y otra para hacer un tratado económico y monetario. Diciembre del 90. Y el año 91 va a ser todo el debate y el año 92. Las decisiones, el inicio de las decisiones y la decisión final va a ser el Consejo. Conviene que lo tengan ustedes esto en cuenta. Estamos en una Europa de los Estados. Maastricht, a pesar de todos los debates que vamos a ver ahora, va a ser un paso adelante porque van a aparecer los ciudadanos, pero en ese momento no están los ciudadanos, son los jefes de Estado los que están haciendo las conferencias intergubernamentales y son los que están construyendo Europa, los Estados. ¿Y cómo se arregla el problema, los graves problemas que hay? Se arregla por esa conjunción de intereses entre franceses y alemanes, por el entendimiento de Mitterrand y de Kohl, que por cierto acaba de fallecer la semana pasada y es alguien al que debemos la Europa que ustedes conocen ahora y que no hayamos ido por otros derroteros, una Alemania reunificada, porque él entendió, como veremos ahora, la importancia de una Alemania europea y no una Europa alemana. Y ahí va a venir el euro y ahí va a venir el debate de la moneda. ¿Cuáles son los grandes temas políticos? Bueno, comprenderán que si se ha hundido el mundo de la Segunda Guerra Mundial, el mundo de los bloques, el gran tema político va a ser la reunificación alemana. ¿Qué pasa con Alemania? Alemania se va a convertir, estaba dividida en 2 países, inevitablemente Alemania se va a reunificar y Alemania, que ya es la primera potencia económica en ese momento, la reunificación vuelve otra vez a plantearse el espectro de la gran Alemania, la gran potencia hegemónica en Europa. Concepto que pone de los nervios, en primer lugar, a Margaret Thatcher, que no la he puesto en el otro porque no merece estar en el cuadro de honor. Aparte que Margaret Thatcher, en diciembre del 90, la echa Miene Mayor y afortunadamente no está en el debate de Maastricht. Pero la reunificación alemana plantea unos problemas terribles en Francia. Francia ha sido masacrada 3 veces por Alemania, en 1870, en 1914 y en 1939. Reunificar Alemania otra vez, hacer más potente Alemania que Francia, en términos geoestratégicos, para los franceses es imposible. Mitterrand lo intenta, va a Moscú,
veamos Gorbachev, intentan soluciones confederales, pero evitar por todos los medios que Alemania se reunifique. Thatcher está de los nervios, realmente tiene unas afirmaciones terribles contra la reunificación en Alemania. El único líder europeo, por eso está en el cuadro de honor, le he puesto, el único líder europeo que se da cuenta que es ineludible y que además es el momento de hacer una Europa alemana, se llama Felipe González. En contra de sus colegas del Consejo, en contra de Mitterrand, en contra de Kohl, en contra de Thatcher, en contra de todos los colegas, en contra de los holandeses. O sea, no está el embajador, me hubiera gustado porque él estuvo en el tratado, cómo reaccionan todos los vecinos de Alemania. Alemania es muy mal vecino, tan poderoso. Felipe, en cambio, entiende que es ineludible, pero va a poner condiciones Felipe. Hay una gran amistad Felipe-Kohl y Felipe va a ser un personaje muy importante en el Tratado de Maastricht y va a ser muy importante en el euro, porque realmente la ecuación de cómo conseguir que Alemania se reunifique sin que Alemania sea hegemónica, el invento se llama el euro. Quitarle el marco y hacer que haya una moneda europea y no haya una moneda alemana. Ese es el euro. O sea que ahora cuando ustedes oigan críticas del euro, etcétera, etcétera, sepan que esa fue la alternativa para que los alemanes no fueran hegemónicos en Europa, tuvieron una moneda. Ya estaba pasando en el año 90, hay 3 devaluaciones del franco, de la libra. Realmente los capitales afluyen a Alemania porque Alemania es el país que da seguridad a los inversores extranjeros. Una Alemania todavía más potente amenaza los intereses financieros, los intereses económicos del conjunto de la humanidad. De modo que la fórmula, el pacto Mitterrand-Kohl, Mitterrand al final, entre Gorbachev también le dice no hay más remedio que unificar Alemania. Gorbachev lo hace también porque los alemanes le pagan un dinero muy importante por repatriar a las tropas, Felipe, etcétera, etcétera. Cuando Mitterrand ve que eso es imposible, Mitterrand ofrece y Kohl acepta. Vamos a vivir una etapa muy parecida a lo que pasó con Adenauer en los años 50, con Alemania. Alemania acepta en los años 50 dejar que el carbón sea europeo y no sea alemán solamente. En los años 90, Alemania va a permitir que haya una moneda europea, que no sea solamente una moneda alemana. Entonces Mitterrand va a aceptar una Alemania unida, una Alemania grande, pero una Alemania europea, dentro de Europa. Y va a aceptar, de alguna manera, la hegemonía económica alemana, pero con una moneda europea, que no esté gobernada por los alemanes, aunque los alemanes van a conseguir, a cambio, de que sí esté gobernada con los criterios alemanes. Alemania acepta el euro, pero bajo una doble condición, que el euro no esté en manos de los políticos. Alemania está huyendo de la imagen que tiene de la República de Weimar, de su destrozo de la democracia por la inflación galopante de Weimar. Entonces pide una moneda que sea una moneda que luche contra la inflación, que esté en manos de un banco independiente, no de los políticos que puedan generar papel moneda y crear inflación. Pide, por tanto, que el Banco Central Europeo sea un banco independiente, que sea un banco muy ortodoxo en la política monetaria, en la circulación, la creación de moneda, y que esté en Frankfurt. De modo que también, cuando vayan ustedes a Frankfurt y vean el gran edificio del Banco Central Europeo, o vean, bueno, en este momento está Draghi, que se las tiene tiesas con el banco alemán, pero cuando sepan que está en Alemania, es que ese fue el precio que pagamos para que el marco no fuese, y tuviéramos todas las monedas europeas de rodillas delante del marco y tengamos el euro. Hay que hacer más concesiones. Están los británicos, están los amigos de los británicos, que en el momento son los portugueses, básicamente. Yo que ya estaba ahí haciendo de las suyas, el que luego fue presidente de la comisión, no sé si era todavía hoy, y están los daneses, que van a ser los grandes problemas. Los holandeses entonces son bastante europeístas, pero hay que hacer concesiones, y los británicos, Thatcher, primero lo Mayor, consiguen dejar y que no veten el tratado que se está preparando, con la condición de que se deja el Reino Unido fuera de la moneda única. Opting out, que va a ser el camino, la puerta por la que luego van a ser un opting out, también de lo que habrá en Maastricht, que va a ser el protocolo social de tantas y tantas cosas. Ahora ya no es opting out, ahora ha sido directamente el out, y ni siquiera la opción, sino irse directamente. ¿Qué ocurre con los países del sur? Los países del sur, González es muy previsor de lo que va a ocurrir en esa Europa unida, con una moneda y con una política tan ortodoxa, una política en la que España, bueno, antes de que llegue el euro año 99, va a hacer 4 devaluaciones España.
hasta un 25% en 4 devaluaciones sucesivas. ¿Qué es lo que hacen los países pequeños? Devaluar su moneda para conseguir competitividad frente a los que van ganando en productividad. Y González es consciente de que en el momento que pierden la capacidad de emitir moneda y que pierden la capacidad de devaluar la moneda, van a tener que competir con los países centrales en productividad, pero no con el recurso fácil a la devaluación monetaria. Y González se da cuenta de que una Europa con un mercado interior único, sin fronteras, y con una moneda que ya no la puede gestionar, va a ser una Europa donde va a ser muy difícil competir los países periféricos con los países centrales. Entonces, González inventa la política de cohesión. No solamente el Fondo de Cohesión, que también. El Fondo de Cohesión va a traer a España 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros para modernizar los países del sur. Entonces, la gran política de Maastricht de cohesión es una política que es lo que piden, es un poco Doudès que hace con Kohl. González acepta la unificación alemana, ayuda a la unificación alemana, pero le pide a Kohl que nos ayude a los países periféricos a tener una política de cohesión para que no sea solamente la competencia entre los Estados miembros, sino que se produzca un equilibrio en las condiciones materiales para que puedan competir. Y que haya una etapa en la que se mejoren las infraestructuras, la educación, la formación de los trabajadores, la cohesión económica, social y territorial. De modo que esa será. Luego la historia ha demostrado que no fue suficiente. Y el coordinador me dirá, porque yo he perdido la noción de cuánto tiempo me queda y no veo el reloj porque estoy un poco cegato. Me quedan 20 minutos. Bueno, cuando se termine, lo terminamos y hablamos. Es que yo puedo estar. Como decía el otro, dice, voy a ir terminando, que es cuando un político todavía va a hablar media hora en una tribuna. Voy a ir terminando ya. Pero además de la moneda, que como digo es fundamental, la unión económica y monetaria. Realmente fue una unión monetaria, no fue una unión económica. Ahora estamos con el problema de la unión económica. Además de la moneda, Maastricht, si me pones la otra. Es que yo no veo nada. Ahí está Maastricht. Además de la moneda, bueno, os he hecho esa diapositiva, hay una idea fundamental, y es que Maastricht cambia radicalmente el paradigma. Ya Europa no son comunidades. A veces tenéis que empezar a utilizar bien la terminología. Ya no son las comunidades europeas. La comunidad europea era antes de Maastricht. Era la Comunidad Económica Europea, la Comunidad del Carbón y del Acero y el Euratom. Esas eran las comunidades antes de Maastricht. A partir de Maastricht somos la Unión Europea, porque ya no son comunidades económicas, ya son comunidades políticas, sin perfeccionar. Habrá que llegar a Lisboa para dar personalidad jurídica a la Unión. Pero Maastricht, sobre todo, lo he puesto en rojo, porque es pasar una Europa económica a una unión política, al menos en el desidrato. Eso es lo fundamental. Pero Maastricht son muchas más cosas. Maastricht es, por supuesto, ya hemos hablado de la cohesión, no hablo de la ciudadanía porque ya lo ha hecho Susana. Maastricht es la ciudadanía europea, la concesión de la ciudadanía europea con los derechos de representación consular, de voto. Ya veremos a ver cómo en España hay que cambiar la Constitución incluso. Maastricht es el Consejo Europeo, hacen del Consejo Europeo una institución. Ojo, a eso muy intergubernamental, es el equilibrio de Maastricht. El Consejo Europeo era una reunión informal, después de Maastricht es una institución. O sea, de alguna manera Maastricht, ahora lo contaré un poquito, los británicos dicen sí a Maastricht por eso, porque da mucho poder al Consejo Europeo. Maastricht es muy intergubernamental, sobre todo en los dos pilares intergubernamentales. Maastricht, la Unión Monetaria, que ya lo he comentado, y Maastricht es la dimensión social. La Unión Europea no tenía política social. En Maastricht se crea la política social. Pero como esas cosas ocurren en Bruselas, como los británicos dicen no, entonces inventan una cosa que es un protocolo anexo al Tratado de Maastricht. Entonces se quedan fuera los británicos. Luego, cuando venga Tony Blair, entrará dentro del protocolo social. Luego que el capítulo 9 del Tratado de Maastricht, que es el empleo y las cuestiones sociales, los británicos también tienen un opting out. No solamente de la moneda, también se quedan fuera de lo que es el modelo social. Como veis, es un salto impresionante. O sea, es un cambio copernicano que hay en Europa. Pero es un cambio que produce una gran intranquilidad en los dos extremos del arco político. Por supuesto, los que eran soberanistas y los que no querían avanzar, esto es herejía, pura herejía. El crear una entidad política, no solamente de cooperación, sino una entidad política, es herejía. Pero los federalistas también están muy descontentos. El propio Delors está contento, está descontento. Las memorias, si leéis las memorias, que os lo aconsejo vivamente si queréis conocer la historia de Europa,
Jacques Delors está muy descontento de Maastricht porque Maastricht, tome lo otro, viene un poco saltando. Voy a resumir mucho, pero bueno, es que quiero contaros muchas cosas y no tengo tiempo. A la izquierda tenéis, lo habréis visto en vuestros libros, o lo leéis, el templo este de Maastricht, que es el que existe y es el que expresan todos los libros de texto. Me imagino que es lo que explicáis en la Facultad de Derecho. Como el derecho es solamente lo que existe, no lo que no existió, yo voy a decir lo que no existió, lo que murió en Maastricht. Eso es lo que existe. Maastricht existe una Unión Europea formada a imagen y semejanza de lo que podría ser un templo griego con 3 pilares. Hay un pilar central, que es el pilar comunitario, que son las comunidades, lo único que tiene personalidad jurídica en Maastricht, las comunidades, y luego hay 2 pilares que sostienen la Unión Europea. Hay un pilar intergubernamental, pero con bastantes competencias de la Comisión, que es la política exterior y de seguridad común, es el Consejo, el Parlamento opina, pero no entra para nada, y sobre todo lo que es pura cooperación, que es lo que habéis hablado esta mañana, es JAI, los asuntos de justicia y de interior, la policía y los jueces, que como veis, no sé, este juez que tenéis aquí democrático, a lo mejor no, pero suelen ser muy celosos de sus competencias y de compartirlo con los colegas. Y los policías, ¿para qué contaros? Contar sus cosas a los colegas de otros países. Entonces, eso queda puramente de cooperación, pero no hay una policía europea más allá de la cooperación, Interpol y la justicia, cooperación. Y la PES, que es también un tema del Consejo, pero que la Comisión. Entonces, Delors no está nada feliz. La idea de Delors, que no fue en Maastricht, es aquello otro que os he puesto allí, un arbolito. Delors dice que hay una única comunidad. Él en sus memorias lo explica muy bien. Es cierto que ese árbol luego puede tener varias ramas y puede tener una rama intergubernamental con distintos procedimientos. Él entiende que no se puede hacer la política exterior y de seguridad común discutiendo en el Parlamento Europeo, saltando lo que son la historia de los países. Mucho menos los asuntos de justicia interior, donde hay diversos códigos penales, diversos procedimientos. Unificar en toda Europa los procedimientos era un sueño, es utópico, algún día lo habrá, pero no estaba el tema. Pero debería haber habido un tronco común, debería haber habido un tronco y una única personalidad jurídica. Lo habrá después en Lisboa. En Lisboa ya habrá personalidad jurídica a la Unión, porque en Maastricht la personalidad jurídica es solo del pilar gubernamental. Os estoy simplificando mucho, pero creo que esto os ayudará bastante a comprender el proceso y os ayudará bastante a comprender dónde estamos ahora. Bueno, los temores se fueron ampliando y casi no he empezado a ver los debates parlamentarios. El Parlamento Europeo, la posición del Parlamento Europeo es la de Delors. El Parlamento Europeo ha luchado por el árbol, por la comunidad única, por un proceso en lo que lo intergubernamental se diluya en lo comunitario, donde el método comunitario, que es que la Comisión tenga la iniciativa, haya 2 cámaras legislativas en igualdad de condiciones y haya una democratización total de Europa y haya una gobernanza democrática, el Parlamento lo ve como una gran frustración Maastricht. Pero el Parlamento, igual que va a ocurrir con Delors, va a entrar en un terreno posibilista, es decir, es un paso adelante gigantesco. Ahora, no es nuestro modelo. ¿Cuál es el modelo del Parlamento Europeo? El modelo del Parlamento Europeo viene desde el año 84, el proyecto de Spinelli, de hacer una Constitución federal para Europa. Ese es el proyecto del Parlamento Europeo. Esto está muy lejos del proyecto de Spinelli, pero el Parlamento sigue perfectamente los debates. Y la Comisión y los grupos parlamentarios, cuando se plantea el debate en el Parlamento Europeo, pues es obvio que están a favor absolutamente de que se vote. ¿Cómo es el debate en el Parlamento Europeo? Vuelvo al principio de mi conferencia. En el Parlamento Europeo, los democristianos, los socialistas, los liberales, los europeístas votan a favor de Maastricht. Los comunistas, los nacionalistas, los soberanistas votan en contra de Maastricht. De alguna manera, para entender lo que está pasando hoy, tenemos que saber que desde el principio, por diversas razones, los que creían que la Europa de los capitales, o la Europa, incluso en el debate, se había seguido el debate por ejemplo, de la política francesa en este momento, Mélenchon, que el Parlamento Nacional, que la soberanía, la ciudadanía nacional no se puede diluir en otras soberanías, etcétera, etcétera. Hay una identidad de discurso muy fuerte entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Lo habrá en Maastricht, lo habrá en la Constitución Europea y hará fracasar la Constitución Europea en Francia y ha estado a punto de haber una desgracia, menos mal que ha salido
Macron, que no sé de dónde ha salido, puede ser un milagro de Lourdes, que en un año ha salido alguien que ha puesto orden en aquel avispero que era Francia. Muy deprisa. ¿Qué pasó en el Parlamento francés? ¿Y qué pasó en el Parlamento español? Muy deprisa, Perdonadme, voy a traicionar los matices, pero no tengo tiempo. En el Parlamento francés tienen primero una cuestión previa, y es que tienen que reformar la Constitución. Hay un primer debate para reformar la Constitución y establecer un título sobre Europa. Ese pasa sin ningún problema. Pero cuando llega al fondo del asunto del Tratado de Maastricht, hay un centro en Luxemburgo, lo tenéis en la red, que es de recursos audiovisuales, el CV, no me acuerdo cómo es la página web, tenéis todo el debate, podéis seguirlo porque es un debate extraordinario. El día 5 de mayo de 1992, cuando tienes ya el Consejo ha aprobado las conferencias intergubernamentales, han aprobado en Maastricht el proyecto de tratado, pero tienen que ir ratificándolo los Estados miembros. En la Asamblea Francesa se discute y se debate el día 5 de mayo. Hay un debate enorme en la Asamblea Francesa en el que el primer ministro francés, que era Pierre Bégrebois, que luego murió trágicamente el pobre, y Roland Dumas, que es un gran amigo nuestro en la integración, no tenemos tiempo, todo esto está pasando, hay muchas cosas entre Francia y España, se enfrentan a Philippe Séguin, que es el líder es Chirac. Pero hay un debate de varias horas, 3 horas está hablando Philippe Séguin sin papeles. En el Parlamento hay un debate extraordinario, claro, son unos oradores, y se confrontan las dos Francias. Se confrontan la Francia del soberanismo, la Francia de la revolución, la Francia de la ciudadanía, y la Francia temerosa ante Alemania, temerosa de que Maastricht es a Alemania por la puerta de atrás, que va a ser perder la soberanía sobre la moneda, sobre el franco, la capacidad de diluirse en Europa. O sea, aparecen todos los fantasmas franceses, Philippe Séguin, frente a Chirac también, a los socialistas, a Bégrebois, pero este asunto divide al Parlamento francés. Gana el sí a Maastricht, pero Philippe Séguin sale como un héroe. Rompe el RPR, o sea, la derecha se rompe, los comunistas votan contra Maastricht y algunos socialistas, Chevènement, que después va a hacer un partido soberanista de izquierda, está con los comunistas y con los gaullistas. Y se dan también después los que harán fracasar la Constitución en Francia. Y esperan el gran momento que es el referéndum en Francia. Y se gana el referéndum en Francia. Se gana el sí a Maastricht un 51 contra un 49%. Pero se pierde en Dinamarca. Se pierde en Dinamarca y los daneses, por un tema de soberanía también, se pierde el referéndum, tienen que votar todos los parlamentos o referéndum, y a Dinamarca hay que hacer un enjuague y se concede a Dinamarca, votan por segunda vez los daneses ya con un opt-in out y se dejan fuera de la moneda, como los británicos. Se da a Dinamarca el mismo modelo de excluirse de la soberanía monetaria, del Banco Central, igual que a los franceses. Muy deprisa, me quedan, ¿cuánto? 10 minutos, ¿no? Desastre. Congreso de los Diputados Españoles. Y aquí ya estáis medio dormidos, pero ahora volvéis. Porque ahora vienen todos los debates que vamos a tener, ahora, después. Porque ahora viene otro Maastricht. Estamos en presencia o en vísperas de otro gran salto adelante. O de caernos de la bicicleta. Porque lo que vamos a ver ahora al final va a ser cómo Maastricht tiene un gran éxito en muchas cosas, pero muestra las insuficiencias que anunció Delors en otras. En el Parlamento español hay también 2 momentos. Hay un primer momento muy deprisa. Tengo todos los datos. Lo voy a dejar luego a la Fundación por si queréis leer la ponencia. Hay un primer debate porque tenemos que modificar la Constitución al menos en un punto. El artículo 13 de la Constitución, Maastricht hace que los comunitarios sean sujetos activos y pasivos en las elecciones locales y europeas. Y eso no está permitido por la Constitución española y hay que reformar la Constitución en un primer voto por unanimidad. Pero viene un segundo voto, un segundo debate que tiene lugar en el primer voto en julio, pero el segundo debate, que es el debate de fondo, el debate si ratificamos, yo era diputado entonces, si ratificamos o no ratificamos el Tratado de Maastricht, al final se ratifica. Yo doy primero la votación al final y luego os cuento la película. Votan 325 diputados, votamos 325 diputados, votan a favor de Maastricht 314, no como en Francia, que casi se parten por la mitad, aquí 314, solo votan en contra 3,
que son la gente de ETA, etcétera, etcétera, y hay 8 abstenciones. Muy deprisa. Aquí está la madre del cordero. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene 16 diputados en ese momento. Se parte por la mitad del Grupo de Izquierda Unida. Entonces eso tiene mucho que ver ahora con lo que está pasando en Izquierda Unida, en Podemos, etcétera, etcétera. Se parte el Grupo de Izquierda Unida, 8 diputados de Izquierda Unida votan con el Gobierno, con la mayoría, con el PP, votan sí a Maastricht, 8, siguiendo a Anguita, se abstienen. El debate lo plantea Anguita no sobre el fondo de la cuestión. Si leéis el debate, bueno, algo dice, el capitalismo, tal, pero Anguita, como están rotos por dentro, lo plantea pidiendo un referéndum en España. Que haya un referéndum y que haya una renegociación. La oposición más dura contra Anguita va a venir de los sindicatos. Va a venir de Comisiones Obreras y de UGT. Comisiones Obreras y UGT, la Confederación Europea de Sindicatos, ven a Maastricht, el protocolo social, etcétera, etcétera, como un enorme salto adelante frente a la Europa tal. Lo ven en su insuficiencia, hay críticas a Maastricht, igual que ha habido en el Parlamento, pero ni se les ocurre decir que vamos a volver atrás. Entonces, Anguita tiene un gravísimo problema en su grupo parlamentario, tener en cuenta que entonces estaban los grandes líderes del PC, está Sartorius, los grandes líderes de Comisiones Obreras, está López Garrido, los debates son con López Garrido. El más duro contra Anguita va a ser Antonio Gutiérrez, el secretario general de Comisiones Obreras. Antonio Gutiérrez, tengo aquí muchas cosas, pero si me permitís, bueno, Anguita dice eso de Maastricht, a la gente le suena como la laca del pelo, en fin, cosas de Anguita de aquella época. Antonio Gutiérrez le dice que nada de renegociar Maastricht, visto lo que ha pasado en Dinamarca y visto lo que ha pasado en Francia, porque renegociamos será a la baja, no para arriba, será para abajo. Y López Garrido y sobre todo Nicolás Sartorio le dicen a Anguita, a pesar de que lo plantea Anguita solamente como referéndum sí o referéndum no se abstienen porque no hay referéndum, no se abstienen por el texto, sino porque no se ha concedido referéndum. Entonces hay un discurso de que es antidemocrático, que querían ir al referéndum para que fracasara, como había fracasado, o sea, tumbar a Maastricht a través del referéndum, ¿no? Entonces a Sartorio le dice, contra la visión esa castiza de Anguita de quedarnos nosotros aquí y tal, lo que estoy leyendo, comillas, lo que no se puede es rechazar jugar en el Santiago Bernabéu porque no te gusta y quedarte en el patio de tu casa como campo para jugar al fútbol. Hay una ruptura total en Izquierda Unida, la mitad de Izquierda Unida se vendrá con el PSOE. Diego López Garrido, no contento, pero es Europa el que produce una escisión dentro de la izquierda, PC-PSOE, y dentro del PC, se rompe el PC, y los sindicatos, claramente, entonces el largo camino que Anguita ha seguido y que ahora continúa con Pablo Iglesias y tal, con el mismo esquema, el esquema de pedir todo. Los que hemos sido cocineros antes que frailes sabemos que en estas cosas el que lo pide todo no tiene nada. O sea, inevitablemente cuando tienes que negociar con los británicos, con esto, con los otros, no vas a tener todo. O sea, pedir el federalismo, pues sí, yo también me apunto al federalismo, pero evidentemente, ese es el debate. Estoy tratando honestamente de plantear hechos, hechos de cómo ocurrieron, hechos que se van a volver a repetir. Porque ¿en qué momento estamos ahora? Yo creo que Rejón terminará en el PSOE, sí. ¿Qué es lo que ha pasado 30 años después? Bueno, vamos muy deprisa, me pones otra diapositiva. Bueno, Maastricht, como se había dicho, efectivamente, lo que produce, esas son las tasas de inflación de Europa, automáticamente cae. Eso tiene aquí los viejos hemos estado pagando las hipotecas de nuestra casa al 15, al 20%, ahora pues están al 2, al 1, al 0,5. La deuda pública, que es el grandísimo problema de España y de todos los países, tiene grandes ventajas. La bajada de los tipos de interés, la bajada de tal, ha permitido las magnitudes macroeconómicas. En fin, lo que dijo Delors, pero más ya ha tenido, ponme otra diapositiva, la otra cara de Maastricht, lo dijo Delors. Bueno, esa es la confianza de los ciudadanos, los que están a favor y en contra. Ha habido, la gente no quiere volver atrás, la mayoría, incluso flexionó un poco en la época de la crisis, pero la gente sigue creyendo de que efectivamente, tener en cuenta que solamente la moneda única se calcula que cada año suponen 50.000 millones de euros a las empresas, a los bancos y en los ciudadanos. Antes los bancos nos cobraban una tasa cada vez que cambiaba la moneda. Ahora todo eso es un dinero que queda en el bolsillo de los ciudadanos, en las empresas. O sea, realmente la confianza en el euro como euro, tampoco en España, siguiente diapositiva, en España ha seguido
incluso más ampliamente que en Europa, la confianza en el euro, pero, siguiente diapositiva, voy muy deprisa, pero, siguiente diapositiva, viene la crisis. Viene la crisis del año 2008 y el euro no es el paraguas para la crisis. Lo intergubernamental no es la solución. Cuando llega el momento de la verdad, los países del sur, los países del norte, Alemania, etcétera, etcétera, siguen con la idea de que esto no es una comunidad, de que esto es un tema, incluso hay un artículo en Maastricht que prohíbe la asistencia financiera a los países que tienen situación de deuda, y entonces hay un problema enorme. Los países del sur, nosotros estamos entre ellos, tenemos una caída de la actividad enorme, con unas consecuencias gravísimas, porque, sobre todo, al estar muy endeudados, somos el pasto de toda la especulación contra la deuda soberana. Mientras en Alemania están pagando la deuda soberana en algún momento determinado al 1%, sus empresas se están financiando al 1%, las empresas españolas, el Estado español se tiene que estar financiando al 8%, los griegos al 15%, al 20%. O sea, el que no esté mutualizado, el que no haya una unión económica, el que se haya quedado solamente en la moneda y el que haya quedado en manos del Consejo, la respuesta a la crisis, la troika, es una respuesta intergubernamental, del Banco Central, tal, la Comisión hace de secretario, pero son las decisiones las toma el Consejo, las toma ECOFIN, el Consejo de Economía y Finanzas, y la toma el Eurogrupo, que son los ministros. Pero son los ministros totalmente intergubernamental. Los parlamentarios, yo hice un informe del Parlamento Europeo sobre la crisis griega, lamentando enormemente lo que luego ocurrió, que iba a acarrear unas consecuencias sociales gravísimas, iban a arreglar, entre comillas, la macroeconomía, pero no hubo, y sobre todo un enorme déficit democrático que nadie controló, lo que era el Fondo de Estabilización, 750.000 millones de euros. Entonces, se pone con toda precisión, otra más, a ver si otra más. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tenemos una moneda única, pero tenemos un continente fragmentado en unos choques asimétricos terribles, países que han sufrido enormemente la especulación, la crisis, y otros que casi no han sufrido nada. Primera consecuencia, unas tasas de paro absolutamente imposibles de manejar en un mercado interior, países con unas diferencias de oportunidades, países con un malestar en la población, sobre todo la población joven, países que tenemos más del 40% de paro juvenil, una Europa, como veis, sí, tiene la moneda única, tiene el mercado único, pero no tiene una realidad social. Esta es un tema que vuelve a poner sobre la mesa, hay más cosas, a ver si hay otro más, si no, ya voy terminando. El empleo. Es verdad que el empleo, tenemos la misma tasa, cayó mucho, en rojo son las tasas de empleo, cayó al 8% en España, pero en cuanto llegó la crisis nos volvimos a poner en el 20%. Es verdad, el desempleo, perdón, es verdad, en fin, no voy a profundizar mucho en esto porque va a ser un gran debate. En azul tenéis la línea de los puestos de trabajo que hay en España. Hoy tenemos un 18% de paro. Hemos empezado a subir un poquito, la línea azul ha empezado a recuperarse hace un par de años, aunque en la línea roja seguimos teniendo el mismo desempleo que teníamos el año 92, aunque es verdad que hoy hay 7 millones más de personas trabajando que el año 92. Tenemos la misma tasa de paro, pero hay 7 millones más, sobre todo hay 5 millones más de mujeres trabajando que el año 82. Es decir, que aunque tenemos el mismo paro, pero sin embargo, lo importante que es la actividad y el empleo hoy en España, eso sí, tenemos 4 millones de empleos que casi no merecen la pena ser calificado de empleo porque hay una precariedad enorme. Pero realmente no se puede decir que la situación de hoy sea peor que la del año 92. No es verdad. Tenemos la misma tasa de desempleo, pero tenemos 7 millones más de personas y teníamos 4,5 millones de pensionistas y tenemos 9,5 millones de pensionistas. Es decir, la situación social, Maastricht no ha resuelto el problema. A ver si tenemos otra. Hemos perdido 8 años. Maastricht local. No, ya sé, no vale. Ya no tengo más. Maastricht, el año 2007, la curva ascendente de la economía española se baja incluso, llegamos a perder PIB per cápita, bajamos tal, nos ha hecho perder desde el año 2008 al 2017, ahora empieza a subir un poquito, pero es evidente que Europa, vuelvo a Susana, el proceso, es evidente que Maastricht fue incompleto. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora con el libro blanco de la Comisión? Con los 3 documentos que hay sobre la unión política, sobre la unión social, sobre la unión bancaria. Se está cerrando todo. Ahora tenemos, la crisis nos ha enseñado muchas cosas. La crisis se hunde el sistema financiero europeo, rápidamente esa crisis pasa al sistema público, a la deuda, hay una interconexión de los bancos. Ya tenemos una unión bancaria. Acabamos, ya sé que no es fácil,
acaba de intervenir Europa por primera vez. Ya hay un organismo único de resolución en Europa, el Banco Popular Español. El Banco Popular ya no se está haciendo con impuestos, como se hicieron lo de las cajas de ahorros. Ya lo han hecho los impositores y los accionistas. Y ya desde Europa se está controlando para que la deuda de los bancos y la crisis de los bancos no pase al presupuesto. Casi uno de los graves problemas que tuvimos en el 2008, que pasó la deuda del sector financiero, pasó al Estado, con todas las consecuencias que eso ocurre. Estamos tratando, Macron está en ese tema, el libro blanco está en ese tema, estamos tratando de mutualizar, de que haya un tesoro europeo, mutualizar la deuda y mutualizar el seguro de desempleo. Hay un montón de ideas que no me da tiempo de exponer. ¿Qué es lo que vais a vivir vosotros? No solamente lo que vais a vivir, lo que deberíais activar vosotros, porque nuestra generación eso ya no lo va a vivir. Pero ahora tenemos la oportunidad de decir, la crisis nos dañó, sobrevivimos malamente, muy heridos, con unas consecuencias sociales, pero el euro no sobrevivirá a otra crisis como esta. Y si no sobrevive el euro, no sobrevivirá Europa. Este es el momento de decir, hay que avanzar, comunitarizando lo que no se comunitarizó en Maastricht, porque no se pudo. Además, ahora tenemos la suerte de que los británicos han ido, será más fácil, aunque eso nos va a producir otros fenómenos perversos, pero inevitablemente se van a resistir, pero habrá que ir a comunitarizar lo que hoy es intergubernamental, a dotar de una legitimidad democrática a todos estos procesos mucho más amplios y a terminar de construir una Europa que no será federal todavía, pero que daremos otro paso más. Y esa será, lo vais a vivir hasta el año 2018, la primera etapa, sin modificar los tratados, y va a haber una modificación de tratados y se volverá a plantear lo que se planteó en Maastricht. Esperemos que demos un paso adelante. Perdón porque me he ido. Yo dejo los papeles. Siéntate allí y empezamos el debate. Muchas gracias Alejandro. Creo que ha combinado una mezcla muy bien de lo que es alguien apasionado por la historia, siendo abogado, siendo de leyes, una pasión que está cultivando muy especialmente, aunque yo que le conozco desde hace tiempo sé que bueno, pues la historia forma parte de su vida, pero de manera especial desde que